En mi concepto, los documentos de voluntades anticipadas no deben ser firmados suscribiendo documentos estáticos, preformas, con unos contenidos rígidos e inflexibles. Deben ser personalizados. Y antes de eso, es necesario tener una serie de entrevistas con los enfermos en los cuales se precisen dos cosas muy importantes. Primero, cuáles son sus valores y principios frente a la vida, porque de ahí se desprende que estos son los fundamentos para las voluntades anticipadas que va a firmar posteriormente. Segundo, cuáles son sus criterios de calidad de vida y de dignidad, es decir, en qué condiciones de vida, en qué condiciones de limitación de sus competencias intelectuales y físicas, en qué condiciones de compromiso de su integridad como ser humano pondría en marcha las voluntades anticipadas. Entonces, en cuanto a lo primero, en cuanto a los valores y principios de la vida, una docena de cosas son muy importantes de analizar. ¿Cuál es el concepto de vida humana que tiene esta persona? ¿Cuál es el concepto de dignidad? ¿Cuál es su concepto de autonomía, de libertad, de responsabilidad, de disposición de su cuerpo, de independencia? ¿Cuál es su concepto de muerte? ¿Cuál es su concepto de trascendencia? ¿Es una persona creyente? ¿Es una persona agnóstica? ¿Es una persona atea? Una de estas condiciones tiene que ver con las voluntades anticipadas que firma o es independiente. ¿Maneja un concepto de espiritualidad más alto que el de una religión dada? Porque las personas que son creyentes y religiosas, muchas veces con fundamentalismo religioso, pues no se espera de ellos que puedan firmar con facilidad unos documentos, por ejemplo, para anticipar su muerte en ciertas circunstancias. O tendrán que recibir una serie de información sobre cómo los pronunciamientos de sus pastores, obispos y papa en un momento dado se contraponen con su diálogo personal con Dios, y también hay serie de pastores, eh, confesores, que se separan de esas doctrinas tradicionales y le dan un espacio de intimidad, de diálogo con el Dios personal que le permite separarse de lineamientos generales de la iglesia dada. Estas cosas son muy importantes para un enfermo, porque si usted le escucha decir que los sacerdotes le han hablado de una condena en el fuego eterno en caso de que anticipe su muerte y que es católico, pues usted tiene que entrar en diálogo con él para ver cómo maneja esa situación. ¿Cuál es el concepto de este enfermo sobre la tecnología médica? Si él considera que es un medio para la tecnología médica o es un fin para la misma. ¿Cuál es su concepto de muerte apacible? ¿Dónde quiere morir? Es decir, una serie de categorías conceptuales que genéricamente llamamos valores y principios de la vida, que tiene que leer la manera en que muchos enfermos conciben estas cosas y él meditar y reflexionar frente a ellas para saber cuáles de ellas suscribe, cuáles de ellas rechaza y cuáles matiza de una manera personal. Entonces, una vez revisado
un documento de este tipo, nos sentamos a dialogar con él y con su familia para que sea personalizado y contextualizado en familia, porque la familia es muy importante. Los familiares son los que tienen realmente el poder cuando llegan las horas críticas de permitirle al enfermo acceder a lo que ha firmado o de negárselo, de obstaculizarlo por sus propias razones. Entonces, trabajar voluntades anticipadas implica trabajar con la familia. Una segunda sección, segundo aparte o capítulo de la preparación previa a las voluntades anticipadas es aquella en donde se le pide al enfermo que defina en qué condiciones considera que no tendría calidad de vida y pediría a sus familiares y a su médico que pusiera en marcha las voluntades anticipadas que ha firmado. Es decir, si le gustaría seguir viviendo no obstante estar con demencia, o en qué grado de demencia no le gustaría vivir. Lo mismo en cuanto a los órganos sensoriales. No es lo mismo un músico que queda ciego, no puede leer las partituras, o sordo, no puede escuchar la música, o un intelectual que no puede leer o no puede escuchar lo que alguien le lee, un atleta que no puede moverse, un artista plástico de artes plásticas que no puede moldear sus figuras, que tiene incapacidad en sus manos, la persona que tiene parálisis, aquella que no puede controlar la orina o la materia fecal, es decir, que tiene incontinencia de esfínteres. ¿Qué le parece en caso de llegar a tener que usar pañales? Es más fácil que una mujer acepte esto que no un varón. ¿Qué pensaría en caso de no poder alimentarse por vía oral, de manera transitoria o de manera permanente? Que los alimentos le fuesen allegados al cuerpo a través de una sonda, a través de la pared abdominal, donde pierde el sabor, el gusto de los alimentos, el pasar. ¿Qué pensaría de si algún día se obstruye su vía urinaria, sacar la orina por la espalda en un catéter a una bolsa? Estas son cosas muy importantes y son muy importantes porque muchas veces vemos que el enfermo presenta una incoherencia entre lo que ha firmado o considerado como valores y principios de su vida y condiciones de calidad de vida y lo que está pidiendo. Entonces, gastar de 1 a 3 reuniones con el enfermo y con la familia es muy importante para que la base general de estos documentos sea adaptada a las circunstancias particulares, individuales, muy personales de este enfermo. Cumplida esa tarea, sí podremos avanzar entonces a elaborar una serie de voluntades anticipadas específicas sobre qué hacer, qué no hacer, dónde y cómo morir, en fin, un asunto que trataremos en una tercera sección. Recuerden, no es lo mismo tener en la billetera un documentico que diga soy de tal grupo sanguíneo y me aplican esta, o soy testigo de Jehová y no quiero transfusiones, que tener elaboradas mediante una construcción
en conjunto con el contexto familiar y con el médico de confianza, tener elaborada, estructurada un plan para enfrentar la enfermedad, la vejez y la muerte y el sufrimiento que acompaña a estas circunstancias. Eso le permite más claridad a la familia, le permite más claridad al médico tratante y le permite a la persona que ha firmado esto tener la libertad de confirmar lo que ha firmado o de, en caso de estar incompetente, tener la oportunidad de que su familia y su médico tengan la claridad de dispensarle aquello que ha deliberado plenamente, comprendido y suscrito.